Existen diferentes maneras de definir lo que se entiende por curva. En este tutorial utilizaremos la siguiente definición. Definición 1. Sea f una función vectorial de variable real, definida sobre un cierto dominio d sub f hacia Rn. Si d sub f es algún tipo de intervalo en R y f es continua en d sub f, denominamos curva descrita por f y la denotamos por c sub f al siguiente conjunto. Conjunto de las imágenes de t perteneciente a d sub f según la función vectorial f. En otras palabras, es el conjunto de las imágenes, llamado también el rango de la función f. Se suele llamar a la función f que describe la curva como un camino. A menudo se interpreta la curva como una trayectoria descrita por una partícula móvil en donde el conjunto de sub f se asocia con el tiempo y el vector f de t representa la posición de un punto en el instante t. A medida que vamos aumentando el valor de t en d sub f, el punto se va moviendo sobre la trayectoria, generando en esta un sentido o dirección de movimiento. Distintos caminos pueden dibujar la misma curva. Por ejemplo, las dos funciones que estamos mostrando en pantalla dibujan ambas a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pero los puntos son recorridos en sentidos opuestos. La misma circunferencia lo dibuja 5 veces la función que estamos mostrando en pantalla. Este es el recorrido que genera la trayectoria que genera la función f. La trayectoria se apoya sobre la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y lo recorre en el sentido contrario a las agujas del reloj. Observe que para t igual a 0 el punto es el 1, 0 y a medida que t va aumentando en su dominio, los puntos se van generando siguiendo este sentido. Para la función g, la trayectoria es la misma. Lo que sucede es que una vez que comenzamos en t igual a 0, al ir aumentando el valor de t, el punto se va desplazando sobre la circunferencia, pero en el sentido de las agujas del reloj. Ejemplo 1. Dibuje las trayectorias definidas por las siguientes funciones vectoriales. Dado que se tiene cierta experticia en reconocer y graficar curvas cuando éstas vienen expresadas mediante una ecuación en las denominadas coordenadas cartesianas, nuestro primer paso será obtener la curva soporte sobre las que descansan las trayectorias definidas por las funciones vectoriales antes descritas, realizando previamente una transformación mediante la eliminación de la variable t, también denominado parámetro, del sistema de ecuaciones que estamos mostrando en pantalla. De esta manera,
para la parte A del ejercicio, esta función vectorial, llamamos x igual a 1 menos t, y igual a 2 más 2t, y de aquí nosotros eliminamos el valor de t, generándose esta ecuación que, como bien ustedes saben, se trata de una recta. De tal manera que la trayectoria generada por esta función se apoya sobre una recta. La recta y igual a 4 menos 2x. Para el apartado B, bueno, haciendo la misma operación, también se apoya sobre la misma recta. Para el apartado C, también observamos que se apoya sobre la misma recta. Para el apartado D, nos genera también la misma recta. Y para el apartado E, también se genera la misma recta. De manera tal que las trayectorias generadas por las funciones que estamos mostrando se apoyan, o mejor dicho, se sustentan sobre la misma recta. Lo único que variará entonces será pues los puntos extremos y el sentido del movimiento. Veamos cómo ocurre esto. Para el apartado, aquí tenemos la recta a la cual hacíamos referencia, 4 menos 2x, es esta recta. Pero vamos a ver dónde empieza y dónde termina y el sentido. Entonces el punto inicial es en f igual a menos 1, que es el 2, 0. Este es el punto inicial. El punto final es f de 1, que es 0, 4. Este es el punto final. De tal manera que esta es la trayectoria que se soporta sobre la recta y igual a 4 menos 2x y tiene este sentido de movimiento. Para el apartado G, observemos que en este caso, como el valor de t está abierto en todos los reales, no hay ni punto inicial ni punto final. Lo que queremos ahora es observar la trayectoria, cuál es el sentido de la trayectoria. Y para ello debemos escoger dos puntos y ver qué pasa. Para t igual a 0, se origina el punto 0,4. Para t igual a 1, se origina el punto 1,2. De tal manera que el sentido de la trayectoria es el que indica el movimiento de 0,4 a 1,2. 0,4 a 1,2, que estará por acá, pues. De manera que este es el sentido del movimiento de la partícula móvil sobre dicha trayectoria. En el apartado C, bueno, vamos a ver, el punto inicial es el 2, 0, que ocurre en menos 4. El punto final es el 0, 4. Y nos queda esta trayectoria. Y si lo comparamos con la misma trayectoria del apartado A, vemos que es la misma. En consecuencia, pues esta función genera la misma trayectoria del apartado A. Vamos a ver entonces la parte D. Observemos siempre que todas descansan sobre el mismo tipo de recta, que ya sabemos cuál era. Bueno, aquí no hay ni punto inicial ni punto final tampoco, porque los valores de t varían en un conjunto abierto. Ahora, de nuevo, para saber cuál es la trayectoria, hacemos dos valores, t igual a 1 y t igual a 4. Se generan estos puntos, 3 menos 2, 6 menos 8. Y entonces el sentido va desde el 3 menos 2 hasta el 6 menos 8. Pero recuerden que hemos tomado el 1 y el 4 como referencia, aunque estos puntos no pertenecen a la trayectoria, y por eso le hemos puesto un circulito abierto a dichos puntos. Vamos a ver el apartado E,
Este caso es interesante ya que el movimiento sobre la trayectoria es del tipo ida y vuelta. El punto inicial es el valor en -1, que vale 1, 2. Sería el punto inicial donde comienza el movimiento. Y el punto final es el m de 2, que es el 4 menos 4. Sería el punto final. O sea que comienza aquí y termina aquí. Pero hay que tener sumo cuidado en cómo se realiza este movimiento. Porque si variamos t desde -1 hasta 0, el punto se desplaza del 1, 2 al 0, 4. O sea, se va hacia allá, el sentido. Pero una vez que ha alcanzado este punto, él se regresa, porque va ahora desde el 0, 4 hasta el 4 menos 4. De tal manera que esta es la trayectoria que tiene dos sentidos. Arranca, va hacia allá, al sentido de la flecha negra, y luego se regresa en el sentido de la flecha roja. Caso bastante raro. La derivada. Definición 2. Sea f una función que va de su dominio a Rn, una función vectorial de variable real. Sea t sub 0 un elemento del dominio de f, que a su vez es un punto de acumulación de d sub f. Decimos que la función f es derivable en el punto t sub 0 si existe el límite que estamos mostrando en pantalla, todo lo que se llama la razón incremental. Al límite anterior lo denominamos la derivada de f en t sub 0 y lo denotamos por f' de t sub 0. Definición 3. Sea f una función que va de un subconjunto de los reales hacia Rn, sea t sub 0 un elemento de d sub f que es a la vez punto de acumulación por la derecha. Decimos que la función f es derivable por la derecha en el punto t sub 0 si existe el siguiente límite, el que se muestra en pantalla. Al límite anterior lo denominamos la derivada de f por la derecha en t sub 0 y lo denotamos como f' de t sub 0 super más. Definición 4. Es la misma definición, la dejamos para que usted la lea, pero ahora la derivada es la derivada por la izquierda, que la denotamos como f' en t sub 0 super menos. Dependiendo de la naturaleza del punto de acumulación, podemos establecer que 1. Si t sub 0 es un punto de acumulación solo por la derecha, entonces f es derivable en t sub 0 si existe f' de t sub 0 super más. Y hacemos f' de t sub 0 igual a f' de t sub 0 super más. Si t sub 0 es un punto de acumulación solo por la izquierda, entonces f es derivable en t sub 0 si existe f' de t sub 0 super menos, y hacemos f' de t sub 0 igual a f' de t sub 0 super menos. Si t sub 0 es un punto de acumulación tanto por la derecha como por la izquierda, entonces f es derivable en t sub 0 si existen f' de
t sub 0 super más y f' de t sub 0 super menos, y ambas son iguales. El siguiente teorema es válido para derivadas en general, sean laterales o no. Teorema 1. La función vectorial f cuyas componentes son f sub 1, etc. f sub n es derivable en t sub 0 si y solo si cada una de las funciones componentes son derivables en t sub 0. Teorema 2. Sea f una función vectorial de su dominio hacia Rn. Si f es derivable en t sub 0, entonces f es continua en t sub 0. Es interesante considerar la proposición contrarrecíproca del teorema anterior. Esta vez, si f no es continua en t sub 0, entonces f no es derivable en t sub 0. Definición 5. Sea f una función vectorial de variable real. Se define la derivada de f y la denotamos por f' a la función cuyo dominio denotamos por d sub f', consiste en todos los elementos de d sub f donde existe la derivada, y la regla de correspondencia aquella que asigna a cada elemento de d sub f' la derivada de f en t. Ejemplo 2. Sea f una función vectorial cuyo dominio es el intervalo cerrado 0,4 y que tiene como regla de correspondencia la que se muestra en pantalla. Vamos entonces ahora a hallar la función derivada. Esto quiere decir, vamos a obtener la derivada en cada uno de los puntos en donde ella exista. En general, los puntos en donde la función f es derivable, esto es, de sub f', lo particionaremos en dos conjuntos, A y B, tales que A contiene A, todos los puntos de acumulación que sean solamente unilaterales, todos los puntos frontera y todos los puntos en donde hay un cambio de la regla de correspondencia. El conjunto B es obviamente el D sub f' menos el conjunto A. En este ejemplo, el conjunto A está formado por los puntos 0, 2 y 4. Y por lo tanto, el conjunto B será aquel al cual le hemos extraído a su dominio los puntos que corresponden al conjunto A. En el conjunto A obtendremos la derivada a partir de la definición, mientras que en el conjunto B obtendremos la derivada mediante las reglas de cálculo de derivadas vistas en cursos anteriores de funciones reales de una variable real. Bien, vamos a calcular la derivada en 0. Recuerden que 0 es un punto de acumulación por la derecha y que solo tiene sentido hallar la derivada lateral, tal y como estamos mostrando en pantalla. Entonces, tomar el límite por la derecha de las razones incrementales. Y esto da como origen, pues, el siguiente vector que estamos mostrando en pantalla.
Para la derivada en 2 observamos que 2 es un punto en donde hay un cambio de la regla de correspondencia. Entonces vamos a calcular las derivadas laterales en dicho punto. Bueno, en 2 por la izquierda se tiene esta expresión que sería en la razón incremental, tomando como base para ella la función que rige a la izquierda del 2. Bueno, y efectuando las operaciones del cálculo de límite y en casos rompiendo las indeterminaciones que se presentan, se tiene que la derivada por la izquierda en 2 es el vector que se muestra en pantalla. Para la derivada en 2 por la derecha, tomamos el límite de la razón incremental, pero ahora tomando como incremento, como numerador, la función que rige a la derecha del 2. Y efectuando las operaciones del caso, se genera el vector siguiente, que coincide con el anterior. Por lo tanto, la función es derivable en el punto 2, tiene como derivada el vector que se señala en pantalla. Para el caso 4, recuerden que 4 es un punto de acumulación por la izquierda, pues entonces se calcula de acuerdo a la definición que estamos mostrando, en donde de nuevo repetimos que la razón incremental, el numerador, se corresponde con la función que rige a la izquierda del 4. Bueno, y nos da precisamente este valor que tenemos aquí en pantalla. Para puntos que están en el conjunto B, bueno, lo que hemos hecho es hallar la derivada por las reglas de derivación que corresponden a las reglas de correspondencia. Verifiquen ustedes que esta es la derivada que corresponde a los puntos que se encuentran en estos conjuntos, porque en 0, 2 y en 4 se ha calculado por la vía de la definición. Ejemplo 3. Consideremos la función vectorial que va del intervalo cerrado menos 2, 3 hacia R2 con regla de correspondencia f de t igual al valor absoluto de t, parte entera de t. Y vamos a hallar la función derivada. Aquí el conjunto A son aquellos puntos que conforman los extremos del intervalo, porque son puntos en donde puntos de acumulación laterales, menos 2 y 3, y luego existen estos puntos en donde hay un cambio de ley de correspondencia. Recuerden que la parte entera cambia de regla de correspondencia cuando pasa a través de un número entero. Por eso es que los números enteros en este intervalo se corresponden con el menos 2 que ya estaba contenido, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. De manera que aquí tenemos todos los puntos del conjunto A. El 0 se pone una sola vez, aunque el 0 proviene porque esto es un número entero y además porque el valor absoluto de t cambia de signo cuando pasa de 0 por la izquierda a 0 por la derecha. Bien, y el conjunto B entonces es la diferencia entre este conjunto y A. Está formado por todos estos intervalos abiertos porque le hemos extraído los extremos. Ahora vamos a analizar por separado las derivadas de las funciones componentes. Vamos a examinar el valor absoluto en primera instancia. Bueno, recordemos que de sus cálculos previos, que la derivada del valor absoluto es 1 para t mayor que 0, menos 1 para t menor que 0, y en 0 hemos aplicado la definición.
0 por la izquierda, pues vale menos 1. Y en 0 por la derecha vale más 1. Por lo tanto, la derivada en 0 no existe. Este es un ejemplo tradicional para probar que el hecho de que una función sea continua no significa que sea derivable. Vamos ahora a ver qué pasa con la función parte entera de t, que tantos problemas le trae al alumnado. Bien, para nosotros hallar la derivada de esta función, vamos a ver un punto genérico que sea entero y un punto que no sea entero. A ver qué sucede. En los puntos enteros, que hemos denominado por n en general, hay un cambio de regla de correspondencia. Por la izquierda, utilizamos el valor de la función inmediatamente a la izquierda del punto, n-1, menos la función en n, y esto da como origen más infinito. Y en n por la derecha, la misma razón incremental, pero ahora la parte entera de t es n. Y esto genera un límite igual a 0. En consecuencia, la derivada de la parte entera en los puntos enteros no existe. En puntos en donde puntos del dominio que no sean enteros, se verifica que la derivada por la izquierda tiene esta expresión y vale 0. En puntos que están a la derecha de este valor de a, da el mismo resultado. Por lo tanto, para la parte entera no existe la derivada en puntos enteros, pero sí en puntos que no sean enteros, la derivada vale 0. En definitiva, pues, se tiene que la función derivada es el vector menos 1, 0 en estos puntos y el vector 1, 0 en estos otros puntos. Los puntos que no aparecen aquí denotan la no existencia de la derivada. Teorema 3. Es conveniente que pausen el video y tomen nota del enunciado de dicho teorema, que simple y llanamente reflejan reglas de cálculo para las derivadas de funciones vectoriales de variable real y que el alumno debería estar en capacidad de probarlas. Ejemplo 4. Vamos a demostrar esta proposición muy importante. Es que si la norma de f es una constante, entonces f y f' son funciones ortogonales. Las funciones se dice que son ortogonales si su producto escalar es 0. Veamos. Para todo t perteneciente a su dominio, es sabido que el producto escalar de f de t con f de t es la norma de f de t al cuadrado. Por lo tanto, si la norma de f de t es una constante, entonces se deduce que el producto escalar f de t por f de t es la constante al cuadrado. De esta manera, si derivamos ambos miembros de la igualdad anterior, vamos a obtener que la derivada de f de t escalar f de t es 0. Pero esta derivada fácilmente se observa que es 2 veces este producto escalar, de donde se tiene que el producto escalar de f de t con f' de t es 0. Por lo tanto, pues f de t y f' de t son ortogonales. Definición 6. Sea C sub f la curva descrita por la función f que va de su dominio a Rn. Si f' de t existe y es distinta del vector nulo, entonces f' de t se llama vector tangente a la curva C sub f en el punto f de t.
y la recta definida mediante esta expresión, conocida también como expresión vectorial de una recta, se llama recta tangente a la curva en f de t. Ejemplo 5. Vamos a determinar la ecuación de la recta tangente a la curva descrita por la función que se está mostrando en pantalla en el punto P correspondiente a t igual a pi tercios. Pues bien, el vector director de una recta tiene un vector director, que en este caso es el vector tangente, es f' en pi tercio. Fácilmente usted debe llegar a que ese vector tiene estas componentes. El punto P es f de pi tercio, que tiene estas componentes. Por lo tanto, la ecuación vectorial es el punto más lambda veces el vector director, generándose esta ecuación vectorial conocida como ecuación vectorial de la recta, cuyas ecuaciones paramétricas se obtienen fácilmente haciendo esta primera componente igual a x, esta segunda componente igual a y esta tercera componente igual a z. Y lambda es un número real cualquiera. Gráficamente, esta función vectorial es lo que se llama una hélice. Este es el punto correspondiente a pi tercio y aquí tiene la recta tangente, que sería esta que estamos mostrando en pantalla. Es de hacer notar que el vector tangente f' de t apunta en la dirección en que la curva va siendo trazada por f de t cuando t aumenta. En el próximo tutorial correspondiente a esta serie, tocaremos los temas relacionados con integración, longitud de un arco de curva, vectores unitarios, tangente, normal y binormal, y curvatura y torsión. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.